Y pues ahora sí vamos con la nota del día, justamente analizar este tema del conflicto arancelario entre México y Estados Unidos y bueno, también los otros países que implica Canadá y China. Y justo para ello le doy la más cordial bienvenida a una videollamada al doctor Gonzalo Núñez, economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Informe Capital. Pues bueno, desde su punto clínico, desde su análisis, pues ¿cómo ve la manera en que la doctora Sheinbaum, la presidenta de México, pues enfrentó este tema de la imposición del 25% de aranceles a México y también la respuesta que da Donald Trump de haber pues tenido una conversación, un diálogo ameno con nuestra presidenta, doctor? Sí, pues miren, la relación México-Estados Unidos nunca ha sido muy fácil. Es una relación compleja, esa cercanía, esa frontera, la zona fronteriza, y todo el tema de la migración, pues ha metido mucho ruido en este tema. El asunto es que si hay un acuerdo, es decir, tiene varios ángulos esta situación. Primero es que si hay un acuerdo firmado y ese acuerdo no permite precisamente la aplicación de aranceles, mucho menos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, lo primero que se nota, pues obviamente es que hay un desprecio por el derecho internacional y por los acuerdos. Eso ya en sí es una situación complicada. Segundo, hay un tema económico, evidentemente, que no se entiende tampoco porque finalmente los electores del presidente Trump pues, lo eligieron, entre otras razones, porque ha habido mucha inflación en los Estados Unidos. Y aplicar un arancel no es más que un impuesto, y es un impuesto sobre todo al consumo, de tal suerte que a quien afecta pues es a la población. Esa población que lo eligió ahora va a tener que pagar o tendría que pagar más por los mismos productos, con lo cual cualquier incremento salarial o cualquier mejora económica que hubieran tenido pues simplemente se desvanece. Entonces es un impuesto que pagan además pues los segmentos más precarios de la población en Estados Unidos, que ya los hay y hay en gran cantidad. Y bueno, finalmente la disputa pues no es con México o con Canadá, la disputa realmente es con China. Nuestro Producto Interno Bruto es 20 veces menor que el de los Estados Unidos. Tal suerte, desde que se inició las negociaciones y se firmó el famoso NAFTA, se advirtió, mucha gente advertimos, que la asociación con una economía tan fuerte, pues nos iba evidentemente a generar muchas dependencias, cosa que hoy estamos viendo. El asunto es que hoy hay una interdependencia, es decir, tanto nosotros dependemos de los Estados Unidos y en alguna medida menor de Canadá, como Estados Unidos depende abiertamente de Canadá y sobre todo de México. Entonces, hay una disputa ahí que no se entiende porque la medida es contraria a la propuesta electoral del propio Trump. Y si el pleito es con China, bueno, pues la realidad es que ha habido un proceso de desindustrialización a partir de la firma del tratado y de toda esta segmentación de la creación y la creación de valores de cadenas de valor y cadenas productivas, pues ha habido un proceso de desindustrialización muy acelerado, no solo en México, que lo ha habido, sino también en Estados Unidos. Entonces, alguien dice por ahí que China es la fábrica del mundo, de tal suerte que aplicar aranceles también tiene por objetivo, hasta donde se entiende, fortalecer la economía norteamericana en la medida que regresen las empresas, el famoso nearshoring, que además no quiere que el nearshoring evidentemente venga a México o a Canadá, sino que vaya a Estados Unidos. Y bueno, es entendible esa posición, pero no es justificable. Es decir, finalmente, coloquialmente diríamos que el presidente Trump se está dando un tiro en la pierna, ¿no? Realmente es muy desafortunada esta posición y más ahora se pospone porque entonces
nos tienen como en jaque, Claro. pero lo que sí es una realidad, y por ahí se ha dicho, es que lo que se está haciendo de facto es romper con el Tratado de Libre Comercio, Claro. que eso es lo que ellos buscan, porque achacan a el tratado pues los rezagos tan fuertes que tiene Estados Unidos y que no obedecen evidentemente a una cuestión del comercio con México o con Canadá. Claro, doctor, y justamente ahorita que usted menciona que pues, nos puede poner en jaque, ¿qué implican estos 30 días, digamos, de parar un poco este 25% de aranceles? ¿El presidente de los Estados Unidos nos estaría trayendo de mes en mes o qué es lo que podría pasar? Pues desafortunadamente, y todos los amigos que se dedican a modelar prospectiva, yo lo hago también, esa variable es totalmente incontrolable, o sea, no sabemos cuál va a ser la reacción porque hay una personalidad ahí de por medio que además ha concentrado todo el poder y que puede tomar decisiones pues muy irracionales. Esta decisión desde el punto de vista económico es total y absolutamente irracional y sin embargo la ha tomado. Entonces, lo que nosotros debemos es reflexionar si efectivamente debemos continuar o no con ese tratado. Debemos acelerar el paso para desarrollarnos. En este periodo, finalmente el saldo de este periodo entre NAFTA y TEMEC ha sido desastroso para nosotros. Hay ejercicios por ahí donde se ha dicho que en el balance comercial en estos años pues ha sido negativo para México. Entonces, el resultado versus además lo que veníamos haciendo desde 1935 por ahí, pues habíamos crecido al 6% durante 40 y tantos años. Y en estos años de tratado, pues no hemos rebasado el 2%. Entonces, el resultado práctico y el sentido común dice, pues si esa medicina no nos funciona, pues cambiemos de medicina porque nos vamos a morir. La realidad es esa. Hoy tenemos un rezago tremendo que fue la gran oferta en 1994 cuando íbamos a convertirnos en el primer mundo y pues no somos el primer mundo y tenemos una gran dependencia que hay que ir resolviendo. Por eso la posición de la presidenta me parece muy razonable. Exacto. En el sentido de ir negociando poco a poco. Creo que el presidente Trump no le han informado o quienes le informan lo desinforman de los impactos que puede tener en su propia economía. Es decir, simplemente si la oferta electoral era reducir la inflación, con esto aumenta la inflación. Y entonces sus electores, claro, él ya no se va a reelegir y entonces por eso no le importa, aunque por ahí hay indicios de que quiere también modificar la Constitución o sus reglas para reelegirse, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Hay que verlo como dice la presidenta, con cabeza fría y con los números. Los números son los que hablan por sí y los números no nos han beneficiado. Sí ha habido impactos positivos en ciertos ramas, en ciertos sectores de la economía, ¿no? Pero desafortunadamente esos sectores y esas ramas, pues la propiedad de ellas no es nuestra. Son empresas extranjeras localizadas en México que inclusive no pagan impuestos en México, lo cual pues es una aberración, y que tenemos que revisar. Entonces tenemos que regresar a un modelo propio o inventar un modelo propio donde lo que se trata pues es de beneficiar a la población, que tengamos más empleo, que tengamos salarios. El salario se ha recuperado de manera muy importante frente al tabú que existía de que era inflacionario. Ya se demostró que no es así. Al contrario, si la gente tiene más ingreso, entonces consume más y se echa a andar la economía. La economía funciona cuando hay un mercado y ese mercado pues solo opera cuando hay un ingreso que sea suficiente, ¿no? Y es que como usted lo dice, doctor, justamente Donald Trump se estaría dando un balazo en el pie porque los principales responsables de las redes de suministro pues son aquellos que exportan hacia los Estados Unidos y son empresas de Estados Unidos. Así es. Perfecto. Este número, además, déjame decir, este numerito ya lo vivimos al arranque de la administración de Trump. Fue lo mismo.
Claro que sí, doctor. Pues bueno, pues vamos a ver cómo se va desarrollando este tema y pues vamos a ver qué sucede en los próximos 30 días. Le agradezco mucho al doctor, al economista Gonzalo Núñez. Muchísimas gracias, que pase excelente noche. Igualmente, muchas gracias.